Virginia Woolf, el vestido nuevo. Mabel tuvo la primera sospecha seria de que algo censurable había en ella cuando, al quitarse la capa, la señora Barnett le entregó el espejo y tocó los cepillos, llamando con ello la atención de Mabel, quizá de manera excesivamente clara, hacia todos los instrumentos para ordenar y mejorar el cabello, la piel, las ropas que se encontraban allí sobre la mesa tocador, con lo cual confirmó la sospecha de que realmente algo malo había en Mabel, algo realmente malo, sospecha que se hizo más y más fuerte, dominándola a medida que subía la escalera, convirtiéndose en convicción cuando saludó a Clarissa Dalloway y se fue directamente al extremo de la estancia, donde en un rincón en penumbra colgaba un espejo en el que se miró. No iba tal como debía ir. E inmediatamente la desdicha que siempre había intentado ocultar, la profunda insatisfacción, esa sensación que siempre había tenido desde la infancia de ser inferior a los demás, la envolvió, sin remedio, sin piedad, con una intensidad que Mabel no podía suavizar, tal como hacía cuando de noche despertaba en su casa por miedo de leer a Borrow o a Scott, debido a que todas esas mujeres, todos esos hombres pensaban: ¿qué es eso que lleva Mabel? ¿Qué aspecto tan horroroso presenta? Ese vestido nuevo es repelente. Parpadeando al acercarse y cerrando por fin los ojos prietamente. Era su terrible insuficiencia, su cobardía, su sangre pobre y aguada, lo que deprimía a Mabel. E inmediatamente toda la estancia en la que durante tantas horas había planeado, juntamente con su modesta modista, la manera en que iría vestida, le pareció sórdida, repulsiva, y su propia sala de estar le pareció tronada, y su propia persona, en el momento de salir, hinchada de vanidad cuando tocó las cartas en la mesa del vestíbulo y dijo: ¡qué aburrido!, para presumir, y todo eso le pareció ahora indeciblemente tonto, mezquino y provinciano. Todo esto había quedado absolutamente destruido, había quedado de relieve, había estallado en el momento en que entró en el salón de la señora Dalloway. Lo que Mabel había pensado aquella tarde, mientras tomaba el té, cuando llegó a la habitación de la señora Dalloway, fue que, desde luego, ella, Mabel, nunca podría ir a la moda. Era absurdo siquiera intentarlo. La moda significaba línea, estilo y 30 ideas por lo menos. Pero, ¿por qué no ser original? ¿Por qué no ser ella misma, por lo menos? Y levantándose cogió aquel viejo libro de modas de su madre, un libro de modas parisino, de los tiempos del imperio, y pensó que en aquellos tiempos las mujeres eran mucho más lindas, más dignas y más femeninas que ahora. Por lo que se propuso, oh, qué insensatez, intentar ser como ellas, basándose realmente en la idea de ser modesta y anticuada, extremadamente encantadora, y abandonándose, sin la menor duda, a una orgía de amor hacia sí misma, que bien merecía reprensión, y se atavió de aquella manera. Pero no osó mirarse al espejo. No podía enfrentarse con aquel horror en su integridad, el estúpidamente anticuado vestido de pálida seda amarilla, con su larga falda y sus cortas mangas, y con aquel talle, y con todos aquellos detalles que tan encantadores parecían en el libro de modas, pero no en ella, no entre aquella gente normal y corriente. Se sentía como un maniquí de modas en pie allí para que la gente joven le clavara alfileres. «Querida, si es realmente encantador», le dijo Rose Shaw mirándola de arriba abajo, con aquel leve frunce satírico de los labios que Mabel había esperado. Rose iba vestida a la última, exactamente igual que todos los demás, como siempre. Todos somos como esas moscas que intentan alcanzar arrastrándose el borde del plato, pensó Mabel. Repitió la frase igual que si santiguara.
como si intentara encontrar una frase mágica que eliminara su dolor, que le permitiera soportar su angustia. Frases de Shakespeare, líneas de libros que había leído siglos atrás, acudían de repente a su mente siempre que sufría y las repetía una y otra vez. Repitió: moscas intentando arrastrarse. Si era capaz de repetir estas palabras el número de veces suficiente, hasta el punto de ver las moscas quedaría insensibilizada, fría, helada, atontada. Ahora podía ver las moscas arrastrándose lentamente para salir del cuenco de leche, con las alas pegadas. Y Mabel se esforzaba y se esforzaba, en pie ante el espejo, escuchando a Rose Shaw, para inducirse a sí misma a ver a Rose Shaw y a cuantos allí estaban como moscas, intentando salir de algún sitio o entrar en algún sitio, deleznables, insignificantes, afanosas. Pero Mabel no podía verlas de tal manera, no, a los otros no podía verlos así. Así se veía a sí misma. Ella era una mosca, pero los demás eran libélulas, mariposas, hermosos insectos que bailaban, aleteaban, flotaban, en tanto que solo ella se arrastraba por el plato intentando salir de él. La envidia y el despecho, los más detestables vicios, eran sus principales efectos. Me siento como una sórdida, decrépita y horriblemente sucia mosca, dijo Mabel, con lo que consiguió que Robert Hayden se detuviera para escuchar esta frase que Mabel había dicho para recuperar la seguridad en sí misma mediante esta frase de mujer débil con la que demostraba cuán serena era, cuán ingeniosa y que en modo alguno se sentía ajena a nada. Y desde luego Robert Hayden contestó algo muy cortés, muy insincero, lo cual Mabel advirtió al instante y se dijo tan pronto Robert Hayden se hubo alejado. Palabras extraídas también de un libro. Mentiras, mentiras, mentiras. Las reuniones sociales, pensó Mabel, tienen la virtud de dar a las cosas un carácter mucho más real o mucho menos real. Con velocidad de relámpago, Mabel vio el fondo del corazón de Robert Hayden. Lo vio todo claramente, vio la verdad. Esto era verdad, este salón, este yo, y lo otro era falso. El pequeño taller de la señorita Milan era terriblemente caliente, atufante y sórdido. Olía a ropas y a coles hirviendo. Sin embargo, cuando la señorita Milan le puso el espejo en la mano y Mabel se miró con el vestido puesto, terminado, una extraordinaria sensación de beatitud le invadió el corazón. Envuelta en luz, Mabel penetró en la existencia, liberada de preocupaciones y de arrugas. Cuanto había soñado acerca de sí misma estaba allí. Una hermosa mujer. Durante un segundo, no osó mirarse más tiempo, ya que la señorita Milan quería saber cuál iba a ser la longitud de la falda. La estuvo mirando, enmarcada en caoba tallada en volutas. Una encantadora muchacha de cabello gris y misteriosa sonrisa, el núcleo de su personalidad, su propia alma. Y no era solamente la vanidad, no era solamente el amor hacia sí misma lo que la inducía a pensar que aquello era bueno, tierno y permanente. La señorita Milan dijo que la falda realmente no podía ser más larga. Arrugando el entrecejo, en una consideración en la que centraba todas sus facultades, la señorita Milan dijo que en todo caso la falda debía ser más corta. Y Mabel de repente se sintió rebosante de amor hacia la señorita Milan, queriéndola más, mucho más que a cualquier otro ser del mundo. Y de buena gana hubiera llorado de lástima por el hecho de que la señorita Milan tuviera que andar a gatas por el suelo, con la boca llena de alfileres, con la cara roja y los ojos saltones, por el hecho de que un ser humano tuviera que hacer aquello para servir a otro ser humano. Y los vio a todos como meros seres humanos, y se vio a sí misma yendo a la reunión, y vio a la señorita Milan cubriendo con una funda la jaula del canario,
o dejando que el canario cogiera con el pico un cañamón que la señorita Milán sostenía entre los labios. Y el pensar en esto, en esta faceta de la naturaleza humana, con su paciencia y su estoicismo, con su contenerse con placeres tan pequeños, tan míseros, tan insuficientes, tan sórdidos, llenó de lágrimas los ojos de Mabel. Y ahora todo se había desvanecido: el vestido, el cuarto, el amor, la lástima, el espejo con marco en volutas, la jaula del canario, todo se había desvanecido, y allí estaba ella en un rincón del salón de la señora Dalloway, torturada, plenamente despierta ante la realidad. Pero era tan sórdido, tan blandengue, tan mezquino preocuparse tanto a su edad y con 2 hijos por la opinión de la gente, y estar tan pendiente de ella y no tener principios ni convicciones y no ser capaz de decir cual la otra gente: ahí está Shakespeare, ahí está la muerte, todos somos gusanitos en el bizcocho de un capitán, o lo que la gente dijera. Se miró rectamente en el espejo, se dio un golpecito en el hombro izquierdo y salió de la estancia como si desde todos los puntos arrojaran venablos contra su vestido amarillo. Pero en lugar de hacerlo con expresión altanera o trágica, Rose hubiera tenido aspecto de boadicia. Tenía aspecto de insensatez e inhibición. Sonreía bobamente como una colegiala y cruzó con torpe andar el cuarto, escabulléndose descaradamente como si fuera un chucho apaleado, y miró un cuadro, un grabado, como si una fuera a las recepciones para contemplar los cuadros. Todos sabían por qué lo hacía impulsada por la vergüenza, por la humillación. Ahora la mosca está dentro del plato, se dijo a sí misma, precisamente en el centro, y no puede salir, y la leche, pensó, contemplando rígidamente el cuadro, le pega las alas. Es tan anticuado, dijo Mabel Charles Bird, obligándole a detenerse, lo cual por sí mismo irritaba a Charles Bird cuando se dirigía a hablar con otra persona. Mabel quería decir, o intentaba convencerse de que quería decir, que lo anticuado era el cuadro y no su vestido. Y una palabra de elogio o de afecto de Charles lo hubiera significado todo para ella en aquellos instantes. Si Charles hubiera dicho solamente: Mabel, estás encantadora esta noche, esto hubiera cambiado la vida de Mabel. Pero para conseguirlo, Mabel hubiera debido hablar veraz y directamente. Desde luego Charles no dijo nada parecido. Era la personificación de la malicia. Siempre adivinaba los pensamientos de los demás, especialmente cuando una se sentía mezquina, vil y débil mental. Mabel lleva un vestido nuevo, dijo Charles, y la pobre mosca fue empujada sin posible remedio al centro del plato. Mabel quedó convencida de que Charles quería realmente que se ahogara. Charles carecía de corazón, de amabilidad fundamental, y solo tenía una apariencia de sentido de la amistad. La señorita Milán era mucho más real, mucho más amable. Lástima que una no pudiera sentir siempre esto y mantenerse fiel a aquello. ¿Por qué?, se preguntó Mabel mientras daba a Charles una contestación excesivamente quisquillosa, permitiendo con ello que viera que estaba irritada, o como decía Charles, enfurruñada. ¿Un poco enfurruñada?, dijo Charles, y se fue a reírse de ella con otra mujer allá un poco más lejos. ¿Por qué?, se preguntó Mabel. ¿Por qué no puedo sentir siempre de una misma manera? No puedo sentir con seguridad que la señorita Milán es como se debe ser y Charles no lo es, y mantener este criterio y estar segura en lo tocante al canario y a la compasión y al amor, sin pensar todo lo contrario. En menos de un segundo, tan pronto entro en un cuarto lleno de gente. Todo se debía una vez más a su carácter odioso, débil, vacilante, que siempre cedía en el momento crítico y que no se interesaba seriamente en la conchología, la etimología, la botánica, la arqueología, en cortar patatas y verlas germinar como Mary Dennis
como Violet Searle. Entonces la señora Holman, al ver a Mabel en pie allí, avanzó hacia ella. Desde luego, un vestido nuevo era algo que no merecía la atención de la señora Holman, ya que toda su familia estaba siempre cayéndose por escaleras o con la escarlatina. ¿Podía Mabel decirle si era posible arrendar Elmthorpe en agosto y septiembre? Esta era una conversación que aburría mortalmente a Mabel. La enfurecía que la tratasen como a un agente de contratación de fincas o como a un mozo de recados que se sirvieran de ella. Carecer de valor, esto era, pensó Mabel, intentando ampararse en algún duro real, mientras procuraba contestar con sentido común en lo tocante al cuarto de baño, a la fachada sur y al agua caliente en el piso superior de la casa. Y en todo instante podía ver porcioncillas de su vestido amarillo reflejadas en el espejo circular que las reducía al tamaño de botones de zapatos o de renacuajos. Y era pasmoso pensar cuánta humillación y sufrimiento, cuánto odio hacia sí misma y cuántos esfuerzos y cuán apasionados altibajos de sentimientos quedaban contenidos en algo tan menudo y barato. Y lo cual era todavía más raro, esa Mabel Waring estaba separada, totalmente desconectada. Y a pesar de que la señora Holman, el botón negro, estaba inclinada al frente y le decía que su hijo mayor sufría una afección cardíaca producida por las carreras de atletismo, Mabel también podía ver a la señora Holman totalmente aislada en el espejo. Y era imposible que aquel punto negro, inclinado hacia adelante, gesticulando, consiguiera que el punto amarillo, solitariamente asentado, centrado en sí mismo, sintiera lo que el punto negro sentía. Y sin embargo, lo fingían. Es tan difícil conseguir que los muchachos estén quietos. Esta era la clase de frase que una decía. La señora Holman, que jamás podía merecer comprensión suficiente y que se apoderaba codiciosamente de la poca que le otorgaban, como si fuera su derecho, aunque merecía mucho más por cuanto una hija suya de corta edad había regresado aquella mañana con una rodilla hinchada, tomaba la mísera oferta y la contemplaba con suspicacia, como si se tratara de medio penique, cuando en realidad hubiera debido ser una libra esterlina, y se lo guardaba en el bolso, por cuanto tenía que contentarse con aquello, a pesar de la tacañería y mezquindad que representaba, debido a que los tiempos eran difíciles, muy difíciles. La señora Holman se lanzaba, ofendida y gimiente, a hablar de la niña con las rodillas hinchadas. Era trágica aquella codicia, aquel clamor de los seres humanos, igual que una hilera de corvejones graznando y agitando las alas en petición de simpatía. Era trágico, y lástima que no se pudiera sentir y que solo se pudiera fingir que se sentía. Pero ataviada con aquel vestido amarillo, aquella noche Mabel no podía extraer ni una gota más de comprensión. La necesitaba toda para ella. Sabía, seguía mirando aquel espejo hundiéndose en aquella horrible y reveladora charca azul, que estaba condenada, que era despreciada, que la habían abandonado en aquel remoto lugar, debido a ser como era, debido a ser débil y vacilante. Y le parecía que aquel vestido amarillo era como un castigo que había merecido, y que si hubiera vestido como Rose Shaw, un bello vestido ceñido, verde, con adornos de pluma de cisne, también lo hubiera merecido. Y pensó que no tenía modo de escapar, no en manera alguna. Pero a fin de cuentas no toda la culpa era suya. Se debía pertenecer a una familia de 10, a jamás contar con el dinero suficiente, a estar siempre escatimando y regateando. Y su madre cargando siempre con grandes cestos de comida y el linóleo desgastado con el borde de los peldaños y sórdidas y pequeñas tragedias domésticas, una tras otra. Aunque nada catastrófico, la cría de ovejas no rendía lo suficiente, pero tampoco era un rotundo fracaso. Su hermano mayor se casó con una mujer de clase inferior, aunque no mucho. Nada romántico había en la familia, nada extremoso.
se marchitaban respetablemente en establecimientos de baños de bar. En todos ellos, incluso ahora, tenía una tía en algún que otro alojamiento, cuyas ventanas de la fachada principal no daban directamente al mar. Esto era algo muy propio de ellos. Siempre tenían que mirar las cosas de soslayo. Y ella había hecho lo mismo, era exactamente igual que sus tías, ya que todos sus sueños de vivir en la India, casada con un hombre como Sir Henry Lawrence, con un forjador de imperios, la visión de un turbante nativo todavía la llenaba de románticos sentimientos, habían fracasado rotundamente. Se había casado con Hubert, que tenía un seguro y subordinado cargo permanente en la administración de justicia, y se las arreglaban para vivir tolerablemente en una casa un tanto pequeña, sin servicio doméstico propiamente dicho, picadillo de carne cuando estaba sola, o únicamente pan con mantequilla, pero de vez en cuando. La señora Holman se había ido después de calificarla de la mujer más seca, menos comprensiva y más desabrida que había conocido en su vida, absurdamente vestida además, y se propuso contar a todos el fantástico aspecto que Mabel presentaba. De vez en cuando, pensó Mabel, sentada en el sofá azul y golpeando el almohadón a fin de causar la impresión de estar preocupada, debido a que no quería juntarse con Charles Bird y Rose Shaw, que hablaban como cotorras y quizás se reían de ella junto al fuego del hogar de vez en cuando, vivían momentos deliciosos como por ejemplo leyendo en cama, cual le ocurrió hace pocos días, o en la arena, junto al mar, al sol, en Pascua de Resurrección, y ahora quería recordarlo, junto a un gran matojo de pálida hierba que crecía allí en la arena. Y se alzaba retorciéndose como un manojo de lanzas hacia el cielo, que era azul como un suave huevo de porcelana, firme y duro, y luego la melodía de las olas shh, shh, decían, y los gritos de los niños que chapoteaban. Sí, fue un momento divino, y tuvo la impresión de que allí yacía ella, en la palma de la mano de una diosa que era el mundo, una diosa de corazón un tanto duro, pero muy hermosa, como un corderillo depositado en el altar. Una pensaba cosas muy tontas, pero esto carecía de importancia siempre y cuando una no las dijera. Y allí algunas veces también con Hubert, y de manera totalmente inesperada, sin razón alguna, al cortar el asado durante el almuerzo del domingo, al abrir una carta, al entrar en un cuarto. Había vivido momentos divinos en los que se decía a sí misma, ya que a nadie más era capaz de decirlo: esto es esto, esto ha ocurrido, esto es esto. Y lo contrario resultaba igualmente sorprendente. Es decir, cuando todo estaba preparado de antemano, la música, el tiempo, las vacaciones, y concurrían todas las razones para ser feliz, entonces nada ocurría. Una no era feliz. Todo era insípido, exactamente eso, insípido. A su desdichada manera de ser se debía, sin duda alguna. Siempre fue una madre inquieta, débil e insatisfactoria, una esposa blanda que llevaba una vacilante vida de penumbra en la que nada había que fuera muy claro o muy audaz o que destacara en algo, al igual que les pasaba a todas sus hermanas y hermanos, con la excepción quizás de Herbert, que eran seres con sangre aguda y que nada hacían. Pero luego, en medio de aquella vida arrastrándose y reptando, se encontraba de repente en lo alto de una ola. Aquella desdichada mosca, ¿dónde había leído el relato que se le venía constantemente a la memoria referente a la mosca y al plato? Conseguía salir luchando. Sí, tenía estos momentos, pero ahora que tenía 40 años, estos momentos se daban con menos y menos frecuencia. Era deplorable. No se podía soportar. Era algo que la hacía sentirse avergonzada. Mañana iría a la Biblioteca de Londres. Encontraría allí un libro maravilloso, útil y pasmoso, por pura casualidad, escrito por un clérigo, por un norteamericano del que nadie había oído hablar. Y quizá paseara por el Strand y entrara al azar en una sala en la que un minero contara cómo es la vida en la mina
y de repente ella se transformaría en un nuevo ser. Quería absolutamente transformada. Vestiría uniforme. Me llamarían hermana tal. Jamás volvería a pensar en vestidos. Y desde entonces para siempre tendría ideas perfectamente claras en lo tocante a Charles Bird y la señorita Milan, esta estancia y aquella estancia, y viviría día tras día siempre igual que si yaciera al sol o cortara asado. Pasaría. En consecuencia se levantó del sofá azul y el botón amarillo en el espejo también se alzó y agitó la mano en dirección de Charles y Rose para demostrarles que le importaban un pimiento, y el botón amarillo salió del espejo y todas las lanzas se reunieron en el interior de su pecho mientras caminaba hacia la señora Dalloway y mientras le decía buenas noches. Es muy pronto todavía, dijo la señora Dalloway, siempre tan encantadora. Mucho me temo que debo irme, dijo Mabel Waring. Pero, añadió con su voz débil y vacilante, que solo adquiría un sonido ridículo cuando intentaba infundirle fuerza, me he divertido enormemente. Lo he pasado muy bien, dijo al señor Dalloway, a quien encontró en la escalera. Mentiras, 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 se dijo a sí misma mientras bajaba la escalera, y totalmente dentro del plato, se dijo a sí misma mientras daba las gracias a la señora Barnett por sus servicios y se envolvía, bien envuelta, en el manto chino que había llevado durante los últimos 20 años.